Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Secretaría de Educación en el estado de Jalisco se complace en dar el agradecimiento y la bienvenida al maestro Enrique Presa. Él nos acompaña para dictar la conferencia que tiene por nombre Carrera de Coches de Cartón, aprendiendo sobre la rueda y sus propiedades. Les platico un poco sobre la trayectoria de Enrique. Él es un emprendedor mexicano apasionado por la educación y la tecnología. Es cofundador de Baut, una empresa que busca empoderar a las personas para el futuro y el presente desde lo tecnológico y que viene a través de soluciones educativas a enfocar a los niños mexicanos en este rubro. Actualmente él está trabajando en el desarrollo de la plataforma Carboots, creada para diseñar robótica a los niños a través de materias sencillas, pero también con materiales como lo es el cartón. En cuanto a nuestra conferencia, bueno, ya tendrán oportunidad de disfrutarla, pero lo que se busca es precisamente generar una competencia de coches de cartón para determinar qué coche avanzará más, el que tiene ruedas más grandes o las que tienen más pequeñas. Vamos a aprender algunos conceptos básicos sobre la rueda y descubriremos entonces la respuesta. Enrique, bienvenido nuevamente. La Secretaría de Educación Jalisco agradece tu participación. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Enrique Presa, les voy a compartir contenido y vamos, como bien lo dijeron ahorita, a estar trabajando con este robotito de cartón que tenemos por acá. Entonces, bueno, pues esta actividad es Cyberbot, es un cochecito de cartón y lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí es justamente identificar si este coche puede avanzar más con una rueda grande, con una rueda chica o con una rueda mediana. Les platico, como lo decían, rápidamente sobre mí. Mi nombre es Enrique Presa. Soy una persona muy apasionada con todo el tema de la robótica y la tecnología. También soy una persona con discapacidad y eso siempre me gusta decirlo. Y pues he dedicado mi vida básicamente a un tema del emprendimiento y al tema de la educación. Son dos temas que me importan mucho y donde, bueno, lo que vemos es que vienen un montón de cosas bien emocionantes en el futuro y pues hay que estar preparados aprendiendo. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, el día de hoy vamos a justamente hacernos la pregunta, estoy en una competencia de coches y puedo elegir entre hacer ruedas de diferentes tamaños, una rueda pequeña, una rueda mediana y una rueda grande. ¿Cuál es la rueda que yo elegiría para que mi cochecito llegara mucho más lejos y mucho más rápido? Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Y por qué es importante un poquito hablar de esta parte de los coches eléctricos? Bueno, pues resulta que como ya vemos muchas personas en el mundo y pues utilizamos muchos de nosotros o algunos de nosotros utilizamos coches de gasolina, pues hay un tema con la contaminación de los autos. Esto es, pues ya ven que los autos sueltan ciertos gases, los autos que trabajan con gasolina y esos gases al final del día pues contaminan la tierra, sueltan unos químicos que pues no nos ayudan para que nosotros podamos salir a jugar. Cuando hay muchos de estos químicos en el aire, en la calle, pues no es tan bueno porque nos empieza a dar tos y nos empieza a doler un poquito la cabeza. Entonces, pues tenemos por ahí un problema en el cual es relevante el aprender acerca de coches eléctricos. ¿Por qué coches eléctricos? Porque, bueno, en términos muy generales, pues un coche eléctrico lo que nos va a permitir es justamente no utilizar energías como lo es el combustible para utilizar otro tipo de energías que es la energía eléctrica, como con lo que conectamos en nuestra casa los focos, por ejemplo, o con lo que cargamos nuestro celular. Y esas energías en general se consideran un poquito más limpias porque cuando nosotros las usamos, pues no generan directamente este tipo de residuos como lo es pues cuando quemamos la parte de la gasolina. Entonces,
pues yo los invito un poquito también a investigar sobre ese tema, porque estamos hablando en esta ocasión de coches eléctricos, y este cochecito que van a ver a continuación, el que les mostré en la diapositiva anterior, pues es un coche que está funcionando pues con una batería que está mandando energía eléctrica a los motores. Entonces, ahí hay un primer punto, que es justamente este tema de pues utilizar o buscar utilizar coches eléctricos, los cuales, bueno, al día de hoy todavía tienen pues ciertas dificultades, como que las baterías pues todavía no les duran tanto a los coches. Si ustedes han tenido en algún momento un cochecito de energía eléctrica, pues han visto que tienen que recargarle o cambiar las pilas. Ahora imagínense un coche como el que tienen, el que tienen en sus calles, ponerle baterías o cargar esas baterías, pues toma tiempo. Entonces todavía les hace falta algunas cosas a los coches eléctricos, sin embargo, pues creemos que pueden ser una muy buena alternativa para el futuro. Ahora, ya hablamos un poquito de los coches eléctricos, pero ahora vamos a hablar también de otro tema bastante interesante que es, y enfocado en la carrera, eh, pues cómo le vamos a hacer para determinar qué llanta es la que nos conviene ponerle a nuestro coche, la chiquita, la mediana o la grande. Y aquí vamos a hablar de un concepto pues básico que se llaman las máquinas simples, que las máquinas simples pues son justamente como las máquinas más sencillas que podemos crear, que nos transforman de un tipo de trabajo a otro tipo de trabajo. Y lo que van a buscar las máquinas simples es que el esfuerzo que tengamos que hacer nosotros, los seres humanos, se reduzca. Particularmente, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a hablar dentro de las máquinas simples de la parte de la rueda. Digo, tenemos dentro de las máquinas simples plano inclinado, la cuña, el tornillo, la rueda, que es de lo que vamos a hablar, la palanca, la polea, son algunas de las máquinas simples que tenemos y como les digo, pues lo que hacen es que nos ayudan justamente a hacer el trabajo un poco más fácil para nosotros, pero en esta ocasión, pues, ¿qué creen? Los coches tienen ruedas y entonces vamos a hablar un poquito de la rueda. Y de la rueda, pues bueno, les puedo decir que hemos utilizado la rueda desde hace más de 5,000 años, desde que empezamos a vivir en comunidades agrícolas y empezábamos a utilizar las ruedas para construir molinos, es decir, ya ven, por ejemplo, el elote tiene granos y si lo queremos triturar, una manera de hacerlo, pues es justamente con una rueda que los vaya triturando. Pero también lo utilizábamos para transportar materiales pesados en la parte de las carretas. ¿Se imaginan una rueda con forma cuadrada? Pues no, sería como muy difícil estar haciendo que se moviera un cochecito o una carreta con una rueda cuadrada. Ahora, ¿qué es una rueda? Pues básicamente una rueda, bueno, una rueda y un eje, pues básicamente es una máquina simple que lo que va a permitir es que justamente tenemos la rueda y tenemos el eje y la rueda va a girar de manera libre. Sí, efectivamente, como en una bicicleta. Y pues la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y qué usos tiene la rueda? ¿Qué uso se les ocurre a ustedes que tiene una rueda? ¿Dónde han visto ustedes una rueda? Además, en la parte de los coches, por ejemplo, no lo sé, un frisbee será una rueda, o un disco, un DVD o un Blu-ray será una rueda, una llanta es una rueda. Pues creo que sí sería importante aclarar un poquito este tema, ¿no? Vamos a tener la rueda, pues van a ser, pues como les decía, un eje con la rueda y nos va a servir para girar. Eso es mucho lo que hace que sea una rueda y no sea otro objeto. ¿Y qué usos tiene, por ejemplo, la rueda? Pues podemos girar otras piezas. Por ejemplo, no sé si en algún momento hayan tratado de hacer un poquito de cerámica. Para el tema de la cerámica, pues justamente tenemos una rueda que está, imagínense como plastilina, solo que este es de tierra y de agua, y ustedes la están moldeando por medio de una rueda que está girando. O también, no sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ver unos cochecitos que ustedes los frotan y los frotan y los frotan hacia adelante y luego los dejan, los sueltan y avanzan solitos. Bueno, pues esos al final del día son... pues utilizan una rueda justamente que lo que hace es que almacena energía y hace que el cochecito siga adelante. Las mismas ruedas de los coches, pues también son ruedas, justamente tenemos un eje y tenemos las llantas de los coches y eso hace que los coches avancen. Y como les decía hace ratito, tenemos este ejemplo de pues, nuestros antepasados, aunque todavía se sigue utilizando, que es para triturar granos. Y granos, ustedes me van a decir como cuáles, pues por ejemplo como los granos de elote para hacer tortillas de maíz. Entonces necesitamos una rueda y esa rueda ponemos los granitos de elote y vamos haciendo pasar la rueda y lo que vamos haciendo es que los vamos triturando. Otra cosa que también es importante mencionar,
acerca de las ruedas es que son el principio de otros elementos, por ejemplo, como las sierras o como los engranes. En el caso de los engranes, pues también nos van a permitir transmitir energía, pero son máquinas un poquito más complejas de las que el día de hoy pues no vamos a hablar. ¿Qué cosas no son una rueda? Pues hace ratito les dije, un frisbee será una rueda o no será una rueda. Bueno, un frisbee no es una rueda porque no tiene un eje, sí gira cuando nosotros la aventamos, ya sea que estemos jugando con nuestros amigos o, por ejemplo, yo tengo un par de perritos y me gusta de repente aventarles objetos. Digo, el problema con los frisbees es que los muerden y los rompen y los destruyen, pero una de mis perritas, pues sí me gusta aventarle un frisbee, pero la cosa es que el frisbee no es una rueda porque no tiene un eje, o sea, no tiene, digamos, un palito en medio que hace que gire, sino simplemente gira sobre sí mismo y avance. Por ejemplo, una tapa con las que destapamos o tapamos los refrescos o el agua, pues eso tampoco pues es una rueda, porque esta se va a enroscar, no va a servir para que gire libremente. Y, por ejemplo, una pizza, aunque son ricas, ya me gusta mucho la pizza como pues poco es una rueda porque pues las pizzas son para comerse y no para girarse. Entonces, con esto espero que esté quedando un poquitito más claro pues, la diferencia de lo que es una rueda y de lo que no es una rueda y para qué sirve. Y en este caso en particular, ¿por qué estamos hablando de la rueda? Pues porque, como bien decíamos, en los coches y bueno, en general en los robots, que a mí lo que más me gusta son la parte de los robots, pues la rueda es uno de estos elementos que vamos a encontrarnos pues muy seguido, porque pues lo vamos a utilizar en el caso tanto de los coches como de los robots para desplazarnos, para que vayamos desplazando, para que se vaya desplazando por algún terreno. Entonces, si nosotros estamos hablando de la pregunta de qué rueda va a ser la más importante, bueno, la que va a hacer que avance más, la grande, la mediana, la chiquita, pues creo que es importante, pues, platicar un poquito sobre esto. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Como decíamos, pues tenemos un cochecito que ahorita les voy a enseñar y la pregunta que tenemos es, imagínense que ustedes están con sus amigos y vamos a hacer una pequeña carrera de coches y lo que queremos saber es si nos conviene ponerle la rueda grande, la mediana o la chica. ¿Ustedes cuáles imaginan que sería la respuesta correcta? La grande porque es más grandota, la chiquita porque es más chiquita y es más ligera, la mediana porque junta el que no es tan grande, pero tampoco es tan chiquita, entonces es un poquito más ligera que la grande, pero es un poquito más grande que la chica. ¿Cuál se imaginan ustedes que sería la respuesta si ustedes hicieran un cochecito, en este caso eléctrico, le fueran a decidir las ruedas, con cuál avanzaría mucho más rápido? Y para esto vamos también a introducirnos algunos conceptos que son de matemáticas. ¿Por qué de matemáticas? A mí me encantan las matemáticas, he tenido maestros muy buenos de matemáticas y la verdad es que las matemáticas son una manera de hablar del mundo, digamos, que nos permiten por medio de fórmulas y de ecuaciones y de sumas y de restas y de multiplicaciones, pues describir qué es lo que pasa en la realidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nosotros las matemáticas para tratar de responder primero esta pregunta de, pues, qué rueda nos conviene a nosotros poner. Y una vez que lo hayamos hecho con un poquito de matemáticas muy sencillitas, pues lo vamos a comprobar con el cochecito que tengo aquí atrás de mí. Entonces, si hablamos nosotros de la rueda, pues la rueda parecería o lo podemos nosotros descomponer como si fuera un círculo. Y aquí tenemos a Maggie. Maggie se llama nuestra amiga Maker que está sobre la bicicleta, que está dentro de una bicicleta, como ya hemos dicho, perdón, que está montada sobre una bicicleta, como ya hemos dicho, pues las llantas de las bicicletas pues son ruedas. Y nosotros podemos simplificar esas ruedas diciendo que son círculos, de alguna manera. Y pues no sé ustedes que tanto lo conozcan, pero el círculo tiene ciertas propiedades que vamos a aprender ahorita de una manera muy sencilla. Y como pues a mí me gusta que lo vean, digo, aquí lo están viendo en pantalla, pero voy a hacer un pequeño cambio para que ustedes me vean a mí y lo platiquemos. Voy a tomar primero una rueda y vamos a ver para acá. Entonces ya me ven por aquí, acabo de tomar esta rueda. Esta es la rueda grandota. Digo, tenemos la rueda grandota, tenemos la rueda mediana y tenemos la rueda chica y queremos saber con cuál va a avanzar más nuestros cochecitos. Pero primero estábamos hablando de matemáticas, no se me ha olvidado. Y aquí tengo un listón.
porque pues la ciencia debería de ser sencilla y debería de ser fácil de explicar. Entonces, yo tengo aquí esta rueda y ya vieron que tengo algunas marquitas por aquí. Entonces, a ver, ustedes platíquenme si ya lo vieron en la escuela y si no, lo vemos. ¿Saben cómo se llama la distancia que recorre de la mitad de una rueda a, bueno, del centro de un círculo a uno de sus lados justamente? Justo esta medida que tenemos aquí. Miren, si me hago mis dedos, es esta que tenemos justo aquí, del centro a uno de los lados. Bueno, esa medida se le va a llamar radio y justamente radio es la medida que tiene un círculo del centro a una de sus orillas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos conocer la distancia que mide de extremo a extremo un círculo, o en este caso esta rueda? Bueno, pues esta distancia que tenemos nosotros aquí se le va a llamar diámetro. Y fíjense que se cumple una propiedad muy chistosa o muy curiosa y muy importante. ¿A cuánto creen que equivale un diámetro en relación al radio? Es decir, si un radio es la mitad de, es la distancia que mide del centro a uno de los lados, pues el diámetro, que es la distancia que mide de un lado a otro lado pasando por el centro, pues va a ser 2 veces el radio. Y de hecho, aquí si lo vemos en la pantalla, tenemos que Maggie nos está diciendo que la relación que existe entre el diámetro, o sea, la distancia de un punto del círculo a otro punto del círculo pasando por el centro, va a ser equivalente a 2 veces la distancia de un punto del centro a un punto del extremo, es decir, del radio. Entonces, el diámetro va a ser igual al radio. Pero, pues tenemos algunas otras propiedades. Y una de las propiedades que, ahorita ustedes me van a decir por qué va a ser muy importante, va a ser la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia de un círculo o en este caso de la rueda? Pues la circunferencia va a ser la medida que tiene el círculo todo a su alrededor. Y ustedes ahorita vayan echando un poquito de coco y de cerebro de por qué esto es importante para nuestra pregunta de qué rueda es más importante, si la grande, la mediana o la chica. Entonces, para ejemplificarlo un poco, voy a tomar yo un listón y vamos a agarrar aquí y se me cayó el listón y vamos a poner aquí. Entonces, toda esta distancia que estoy cubriendo con el listón hasta esta parte de acá, hasta aquí, esta distancia es esto que tenemos aquí, va a ser la circunferencia. Lo vuelvo a repetir, la circunferencia nos referimos a, pues, en este círculo o en esta rueda, lo que mide todo alrededor. Entonces ya tenemos el radio que dijimos que era del centro a uno de los lados, el diámetro que dijimos que era de un lado a otro lado y la circunferencia que es todo lo que pasa a su alrededor. Y fíjense que hace mucho tiempo, y aquí voy a cambiar de pantalla un poquito para que lo veamos, hace mucho tiempo, aquí voy a hacer el cambio, se hicieron una pregunta que era, ¿existirá alguna relación entre el diámetro y la circunferencia? Y a ver, si no está quedando eso, pasamos a la cámara. Si existirá alguna relación entre dijimos que era de lado a lado, con la circunferencia, que es todo alrededor. Y fíjense que hace mucho tiempo se pusieron a investigar esto, o sea, toda esta que es la circunferencia, se pusieron a investigar esto y dijeron como, ¿existe alguna regla que me permita asociar el diámetro con la parte de la circunferencia? Y entonces haciendo cálculos llegaron a la conclusión de que sí, de que existía una relación entre la circunferencia y el diámetro. Y aquí lo vamos a platicar ahorita un poco. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar primero el diámetro, tenemos aquí, y lo voy a poner acá. Y entonces este es mi diámetro. Más o menos este es mi diámetro. Entonces, ¿qué pasa si yo donde tengo la rayita roja, yo tomo y empiezo a medir? Entonces vamos a ver cuántas veces cabe. Aquí cupo una vez. Vamos a ponerlo hacia acá. Aquí cupo una siguiente vez. Vamos a poner el dedito acá. Aquí cupo una tercera vez. Y bueno, creo que no lo están viendo ahorita, se los muestro. Aquí ya llegué a la raya roja. Y todavía me falta el listón. Es decir, fue 3 y un cachito más la relación que hubo entre el diámetro y la circunferencia. Pero ustedes me pueden decir, bueno, para este círculo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo una rueda mediana, en este caso? Y voy a poner la marca hacia enfrente para que ustedes lo vean. Primero voy a medir el diámetro.
Entonces, para medir el diámetro, nos vamos a ir justo midiendo la parte del centro, aquí. Entonces, aquí vamos a hacerlo. Entonces, aquí estoy midiendo el diámetro, estoy pasando más o menos por la parte central del círculo. Y ahora vamos a volver a hacer la cuenta. Entonces, aquí tengo 1, luego me voy a venir para acá y vamos a hacer un segundo, y luego voy a medirme para acá y vamos a hacernos, ahí me voy a leer un poco, un tercero, y luego vamos a tener aquí un cachito más, porque ya me pasé, de hecho, todavía me queda un poco de listón. Entonces aquí también fue 3 y un cachito. Disculparán mis dedos un poquito gorditos y un poquito torpe de las manos, la verdad es que a mí no me fue muy bien en kinder, pero bueno, vamos a hacer una última prueba con la rueda chiquita. Entonces voy a tomar aquí una rueda chiquita que también ya tengo marcada, que es la que pueden ver aquí, y vamos a ver primero la parte del diámetro. Entonces el diámetro es esta pequeña distancia que tenemos aquí. Aquí lo vamos a ver, es esta distancia que tenemos aquí, es el diámetro de esta rueda. Y vamos a tomar aquí con nuestro dedito y vamos a medir y vamos a decir, a ver, 1 hasta aquí. Y lo voy a marcar con mi dedo. Lo ideal es que marquen con una pluma y no con el dedo. Aquí tenemos 2 y voy a marcar con mi dedo esta parte de aquí. Aquí tenemos 3 y si se fijan, todavía me queda un cachito más para el 4. De hecho, ya me pasé. Entonces, en algún momento se descubrió que había una relación entre el diámetro, la distancia que hay de aquí a aquí, con la parte de la circunferencia. Y no sé si han escuchado de ese número, pero ese número se le llama pi. Pi es un número bien chistoso. Pi es equivalente a 3.149265. ¿Se acuerdan que a nosotros nos salió 3 y un poco más? Digo, a mí me salió un pedazote más, pero en realidad era un poquito más. Pues en realidad la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro es de 3.14159265, y un montón de números más que yo no me los he aprendido todos. Probablemente algunos de ustedes se sepan mucho más números y estaría muy padre que nos los escribieran ahí para que nos dijeran. Pero bueno, este número se llama pi, o sea, le puso el nombre de pi, y es un número además bien curioso porque es irracional. ¿Esto qué significa? Que cuando tú lo calculas no tiene fin, o sea, tú puedes seguir calculándole números y números y números y números y números a pi y te van a seguir saliendo decimales y decimales y decimales y decimales. Entonces, bueno, este tipo de números, y cuando esos decimales no se repiten, nosotros les vamos a llamar números irracionales. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros sepamos acerca de pi? Bueno, pues porque en muchas ocasiones nosotros no estamos en condiciones de medir la circunferencia de algún tipo de rueda. Es mucho más fácil que nosotros midamos el diámetro rápidamente y de manera exacta y no tanto la circunferencia. Entonces nosotros podemos calcular la circunferencia por medio de multiplicar, como viene ahí en la fórmula, el diámetro por pi. Y eso lo que nos va a dar, pues nos va a dar la parte de la circunferencia como tal. Y pues regreso a hacerles yo la gran pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver con las carreras de cochecitos que tenemos? Pues que probablemente si nosotros medimos el diámetro de la rueda grande, de la rueda mediana y de la rueda chica y lo multiplicamos por pi, vamos a saber la circunferencia. Y no sé si todavía lo están pensando o si ya lo descubrieron o no, díganoslos por ahí, pero la circunferencia va a ser muy importante porque les voy a poner un ejemplo para que lo veamos. Habíamos dicho nosotros que la circunferencia es esta distancia que tenemos aquí. A ver, que voy a marcar y listo, aquí tenemos. Entonces, ¿qué pasa cada vez que gira la rueda? Cada vez que la rueda da una vuelta, en el caso de la rueda grande, va a avanzar esta distancia. Eso significa que la circunferencia es lo que nos va a decir cuánto va a avanzar una llanta. Entonces, con una vuelta, la rueda grande va a avanzar toda esta distancia que tenemos aquí. O sea, digo, aquí lo podemos ver un poquito acá. Yo puedo tomar la rueda y si yo la hago girar, bueno, la voy a poner así. Si yo la hago girar, va a avanzar toda esta distancia que tenemos como tal, del punto rojo al punto rojo. Por eso es importante. Entonces, antes de hacerlo empíricamente, y cuando decimos empíricamente,
nos referimos a pues, experimentándolo, pues lo vamos a ver un poquito en las matemáticas. Y para eso, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a armar una pequeña tablita. ¿Y qué dice esa pequeña tablita? Pues aquí es donde ya estamos haciendo un poco de ciencia, porque viene aquí y nos pregunta el tamaño de la rueda chica, la rueda mediana o la rueda grande. Y lo que queremos saber es qué distancia avanzó el cochecito, qué diámetro tiene la rueda, qué circunferencia tiene la rueda y qué vueltas tiene la rueda. Entonces, pues vamos a empezar a poner primero los primeros datos y vamos a dejar la parte de la distancia para la parte final y también la parte del número de vueltas. Entonces, vamos a irnos muy rápido y se van a preguntar, bueno, ¿cómo le va a hacer para hacer la parte del cálculo? Bueno, pues si se fijan, aquí tengo conmigo una regla. Las reglas siempre ayudan para medir y pues vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Primero vamos a ver el tema de del diámetro. Entonces aquí me voy a voltear un poquito y bueno, ustedes no están para saberlo ni para verlo, pero yo les puedo platicar que pues esta más o menos está marcando 8. Aquí me acerco y se alcanzan a ver, aquí está el 8. Entonces tenemos que esta rueda en particular tiene un diámetro más o menos de 8. Y digo más o menos porque siempre que medimos, pues tenemos que buscar la mayor precisión y hay otras herramientas que igual nos ayudarían a medir más exactamente. Pero con la regla ahorita estamos haciendo una muy buena aproximación. Luego tenemos entonces la rueda mediana. Y en la rueda mediana vamos también a medir y nos sale por ahí 6,5. Y si no me creen, lo vamos a tratar de ver. Ahí está el 6,5. Lo moví un poquito, pero sí era 6,5. Entonces tenemos que la rueda mediana tiene un diámetro de 6,5. Y finalmente nos vamos a ir con la rueda chica. Y entonces la rueda chica nuevamente la vamos a medir y nos va a salir 5 centímetros. Bueno, si quieren la medimos a esta altura, que son los 5 centímetros. Y ustedes podrán ver que ahí están los 5 centímetros. Bueno, me moví un poco, pero eran 5 centímetros. Entonces ya tenemos el diámetro de la grande, de la mediana y de la chica. ¿Ya lo notaron? Digo, porque yo no me aprendo todo de memoria y ahorita lo vamos a necesitar. ¿Cuál era el otro dato que queríamos nosotros conocer? Bueno, el otro dato que nosotros queremos conocer es el de la circunferencia. Ahorita tenemos la ventaja de que podemos utilizar este listón, o podríamos utilizar un hilo, podríamos utilizar un papelito para medir, pero hay veces que no lo podemos hacer. Aquí vamos a aprovechar que sí lo podemos hacer y vamos a ver la parte de la medición. Entonces voy a empezar en el punto, en la raya roja que tengo aquí en el círculo y voy a trazarlo aquí. Les voy a ser sinceros, yo estoy haciendo un poquitito de trampa porque ya lo tengo marcado aquí en el listón, pero se los voy a mostrar aquí enfrente para que tampoco haya dudas ni sospechas de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a recorrer y llegamos aquí, justo en este punto de acá, que si yo les muestro este listón se van a ver que tiene marcado una G de grande y si yo mido esto me va a salir que es más o menos igual a 25. Este va a ser un poquito más difícil que se los muestre, pero créanme que dio 25 como tal. Vamos a irnos ahora a la rueda mediana. Entonces, la rueda mediana, vamos a tomar esta parte de aquí y vamos a darle la vuelta. Vuelta, hasta llegar acá. Insisto, ustedes pueden ver que ya lo había marcado. Y aquí hay una M que se ve medio chuequita, parece más rayo de Harry Potter, pero pues es una M de mediana. Y vamos a ver cuánto mide esta parte de aquí. Y tenemos esta parte de acá. Entonces, esta va a medir más o menos 20,5. Alrededor de 20,5 es lo que mide la circunferencia de la rueda mediana. Y vámonos a irnos finalmente a la rueda chiquitita. Entonces, para la rueda chiquitita vamos a tomar el listón y vamos a medir. Empezamos en esta parte de aquí y vamos a darle la vuelta a esto. Les recuerdo que a mí no me fue muy bien en kinder, por eso luego eso de las habilidades motrices no se me da, pero aquí ven también una pequeña marca que dice la C, que es de la rueda chiquita, y nuevamente yo lo voy a medir aquí con la regla. Y entonces esto me dio 16. Entonces la circunferencia de esta rueda chiquita que tenemos aquí me da 16. Entonces, ¿recuerdan cuál era la fórmula para poder hacer el cálculo de
la circunferencia utilizando el diámetro, pues lo que teníamos que hacer era hacer la multiplicación de el diámetro en este caso por pi para que nos diera la circunferencia. Entonces, vamos a ver un poquito esta tabla de aquí. ¿Qué pasa con esta tabla? Bueno, esta tabla yo ya la llené toda completa, pero ahorita lo vamos a ir haciendo juntos. Habíamos dicho que el diámetro que teníamos era de 5. Cuando lo midió, en realidad me dio 6.4, le moví un poquito más, y la rueda grande te dio un diámetro de 8. Chequen ustedes los apuntes que hicimos y chequen si les dio. Y luego tenemos la parte de la circunferencia. Entonces, si se acuerdan, nosotros hicimos estas mediciones. Cuando medimos la rueda chica nos dio 16, cuando medimos la rueda mediana nos dio 20.5 y cuando medimos la rueda grande nos dio 25. Si ustedes en lugar de tomar las mediciones hacen el cálculo, o sea, multiplican 5 por pi, o sea, 3.1415, lo pueden simplificar por 3.1416, les va a dar un número muy similar a 15.71. Entonces, en realidad, pues la diferencia entre 16 y 15.71 en este caso no es mucha, es correcto. Si hacemos también 6.4 por 3.1416, vamos a tener un número muy cercano a 20.11. Y luego si hacemos 3.1416 por 8, pues vamos a tener un número de alrededor de 25.13. Puede ser que a ustedes no les salga el número exactamente, porque pi depende mucho de si lo hacen con la calculadora, si lo hacen a mano, cuántos decimales tomaron en consideración. Pero aquí lo importante es que comprobemos que efectivamente, pues la fórmula que tenemos de que la circunferencia es igual a pi por el diámetro, pues efectivamente funciona, ¿no? Y aquí lo tenemos. Ahora, viene la siguiente pregunta, la pregunta de los 60,000. Es, ¿con qué rueda vamos a avanzar más? Aquí estamos haciendo trampa, porque bueno, ya están viendo que la distancia avanzada con la rueda grande es de 44.5, con la mediana 37.5 y con la chiquita es de 27. Pero ¿cómo fue que yo hice esto de acá? Bueno, vamos a pasar aquí a la parte de la cámara y les voy a platicar de este pequeño robot que tengo aquí. Es un cochecito robótico. Este de aquí, digamos, esta plataforma se llama Carbots y este robotito que tenemos aquí se llama Boki. Miren, ahí pueden alcanzar a ver sus ojitos, los está viendo, los está saludando. Y Boki lo que me va a permitir es que me va a permitir, en este caso, encender los motores, que son estos que tenemos acá, para que el cochecito avance. Entonces, pues, ¿qué prueba tenemos que hacer nosotros? Pues la prueba que tenemos que hacer es que tenemos que poner las llantas y hacer que Boki avance. Voy a tener que programar yo por mi cuenta por acá. Voy a hacer una programación muy rápida y lo que le vamos a decir es que le vamos a decir al robotito que avance durante 3 segundos. Y le vamos a poner la rueda grande, le vamos a poner la rueda mediana y le vamos a poner la rueda chica. ¿De qué se les imagina que está disfrazado en este caso este cochecito? Es como un pez, ¿no? Como una especie de dragón. Y digo, algo que está muy padre es que ustedes puedan hacer sus cochecitos con cartón y que los puedan colorear y decorar con lo que a ustedes más les guste. Y bueno, pues esto se los permite realmente el utilizar cartón, que como plataforma pues funciona bastante bien. Porque bueno, cartón tenemos creo en muchos lados. A mí cuando pido alguna caja de algo me llega, más bien cuando yo pido un producto me llega en caja de cartón y luego se lo puedo utilizar para hacer este tipo de proyectos. Les platico nomás rápidamente que esto de aquí son Carbits que también les ayudan con la parte de la construcción. Pero bueno, vamos a regresar al meollo del asunto, que es, pues, comprobar a ver cuánto avanza este robotito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a ponerle la parte de las ruedas, y aquí voy a meter las ruedas grandes. Pues aquí voy a meter una rueda. Aquí tenía otra de mis ruedas grandes, voy a meter otra rueda. Aquí voy a meter otra de las ruedas, y voy a meter esta rueda, y voy a ponerle esta rueda que tenemos acá. Ahora, voy a necesitar que me esperen unos segunditos. Lo siento, tengo que hablar de frente al micrófono. Voy a necesitar que me esperen unos segunditos porque voy a tener que hacer la parte de la programación. Eso lo voy a hacer aquí mismo en la computadora. Digamos que en este caso Boki se comunica vía Bluetooth a la computadora para que le pueda mandar programas. Se comunica con celulares, con tabletas o en este caso con Chromebook, que es la que tengo aquí conmigo. Y vamos a dejar a Boki aquí con nosotros. Ahí está. Y si me dan un segundo, vamos a hacer una pequeña programación. Ahorita vamos a controlar a Boki desde la computadora. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a echar esto para atrás. Y vamos a hacer un programita muy sencillo. Digo, esto no lo van a poder ver. Yo lo voy a hacer muy rápido nada más. Donde lo que le vamos a pedir, como les decía,
es que por medio de un botón que tengo yo aquí en la pantalla, voy a hacer que el cochecito avance una cierta cantidad de tiempo. Entonces, aquí en lo que los voy haciendo, pues les platico rápidamente que pues es importante también que aprendamos a programar. ¿Por qué es importante la parte de la programación? Pues porque en general las máquinas, los robots, las computadoras y muchas de las cosas que vienen en este futuro, pues requieren de programación para que las podamos controlar. Cuando nosotros programamos, lo que estamos haciendo es que estamos escribiendo una serie de instrucciones para que otro dispositivo las pueda hacer. Es como una receta donde nosotros le decimos a un aparato qué es lo que tiene que hacer. Primero, no sé, echa dos huevos en el sartén, luego bueno, le tuvimos que haber echado antes aceite, cebollita y jitomate, pero bueno, echamos los huevos, los revolvemos y ya con eso tenemos unos huevos a la mexicana en este caso, ¿no? Entonces aquí lo que queremos, el tipo de instrucciones que le queremos dar al cochecito es, pues queremos que avance durante 3 segundos. Entonces aquí sigo viendo la parte de la programación y pues ustedes se lo preguntan, ¿qué lenguaje de programación nos recomiendas para nosotros que somos niños y que nos interesa entrarnos a este mundo? Yo lo que les recomendaría es que hablaran con sus papás y les dijeran, papás, queremos aprender un poquito sobre pensamiento computacional, para lo que no se necesita una computadora y que les va a ayudar mucho para toda la parte de programación. Yo la verdad es que siempre me ha gustado todo este mundo de las computadoras y cuando iba en la preparatoria me compré un libro y aprendí a programar y es algo de lo que no me arrepiento porque me permite hacer muchas cosas. Me permite hacer, por ejemplo, una alarma que me avisa cuando salgo de la casa o cuando llego a mi lugar de trabajo. Entonces me avisa, saliste de tu casa, llegaste. O me dice cuando puedo ir al gimnasio, por ejemplo, o un amigo mío hizo un robotito que lo que le permite es alimentar al perro cuando no está. Entonces le pica un botón y al perro le caen las croquetas. Y todo eso lo podemos lograr programando y en este caso con robots. Ya casi terminó el programa, nomás aquí estoy terminando de poner la parte de los motores, motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4, motor 3 y motor 4. Aquí ya lo tenemos. Y estoy tocando un poco la pantalla, nada más para que quede. Entonces vamos a agarrar esto de aquí. Entonces ya estamos terminando de programar nuestro robot para que lo vean avanzar. 3 y 4. Entonces aquí está y aquí está. Entonces ya tengo yo un programita. Vamos a darle a ejecutar. Voy a levantar primero el cochecito, nada más para ver si funciona. A ver, vamos a picarle el botón. Y si se fijan, wow, pues cuando yo pico un botón aquí en la pantalla, avanzamos 3 segundos. 1, 2, 3 y se detiene. Entonces, ¿en qué va a consistir la prueba? Bueno, la prueba lo que vamos a hacer es que vamos a poner primero el robot con las ruedas grandes. Tenemos aquí, si alcanzan a ver, hay una marca en esta parte de aquí. Creo que no se alcanza a ver mucho, pero aquí tenemos. Para que lo vean más, vamos a poner la recta. Aquí está. Entonces, de ahí vamos a poner nuestro cochecito y vamos a marcar hasta dónde llega. Y vamos a medir esa distancia. Entonces, vamos a poner el cochecito justo aquí y le vamos a decir avanza por 3 segundos. Entonces, vamos a hacer que avance. Y justo llegó a la orilla de la mesa, casi se cae. Entonces, voy a tomar aquí, yo tengo un poquito de cinta y voy a marcar rápidamente hasta dónde llegó. Entonces vamos a agarrar y vamos a marcar. Entonces aquí voy a marcar justamente esta distancia. Entonces ya tenemos la distancia que recorrió el cochecito con las ruedas grandes. Vamos a hacer un cambio de ruedas. Quitamos una rueda, quitamos otra rueda, quitamos otra rueda, quitamos otra rueda. Y vamos a poner ahora las ruedas medianas. Aquí tengo la que estaba usando para medir. Vamos a ponerla para acá. Luego aquí tengo otra rueda. Y luego aquí tenemos otra rueda, esta está medio traqueteada, y luego tenemos aquí otra rueda. ¿Listo? Ya tenemos nuestros cochecitos con las ruedas medianas. Vamos a colocarlo donde dijimos que era el avance. Se los pongo aquí a un lado para que lo puedan ver. Y vamos a volverle a decir que avance. Está avanzando la misma cantidad de tiempo, 3 segundos. Sin embargo, en esta ocasión apenas llegó aquí. La marca del otro llegó hasta acá. Entonces aquí vamos a tomar otro pedacito de cinta y vamos a hacer una pequeña marca.
No uso mucho porque está cintas de mi esposa y luego me reclama que estoy agarrando sus cosas. Como cuando su hermanito les toma los colores, así mi esposa de repente me dice, oye, ¿por qué estás utilizando mis cosas? Pero sí me la prestó, no se crean, pues no luego me regaña. Y finalmente vamos a probar con las ruedas pequeñas. Vamos a quitar esta rueda, esta rueda, esta rueda y esta rueda. Y vamos a poner una primera rueda chiquita. Luego vamos a poner otra rueda chiquita que tenemos por acá. A ver, aquí no quiere entrar. Vamos a hacerlo. Ahí está. Aquí quiso entrar. Luego vamos a poner una rueda más. Y finalmente vamos a poner esta rueda de acá. Entonces ya tenemos el cochecito con las ruedas pequeñas. Ya lo puse en la línea que yo marqué para ver que avance y vamos a pedirle que avance también 3 segundos. 1, 2, 3. Y si se fijan, si el pasado llegó, creo que no lo alcanza a ver, lo voy a poner un poquito más abajo. Si el pasado llegó aquí, el rueda grande llegó hasta acá, el otro llegó aquí y este pues llegó apenas acá. Entonces vamos a hacer la marca también. Tomamos aquí y despegamos un pedacito de cinta. Y lo vamos a pegar acá. ¿Sí? Entonces, bueno, pues creo que ya tenemos un claro ganador. Déjenme paso esto para acá. Y esto para acá. Creo que alcanzan a ver, tenemos las ruedas grandes llegaron hasta acá, las ruedas medianas llegaron hasta acá y las ruedas chicas llegaron hasta acá. Si lo quisiéramos medir, pues lo que haríamos sería tomar las reglas. Esta regla está un poquito corta. En realidad lo que tengo que hacer es medir y luego poner dónde están los 30, y luego checar el desplazamiento. Y les puedo platicar que, como lo hice anteriormente, pues ya tenía yo algunos datos registrados. Entonces, los datos que tenía registrados, digo que ahí sí chequé que avanzáramos exactamente en la mera rayita y justo marqué exactamente donde terminaba el avance, pues nos dio que la rueda chica avanzó 27 centímetros, la rueda mediana avanzó 37.5 centímetros y la rueda grande avanzó 44.5 centímetros. Ahora bien, ¿qué pasa con el número de vueltas? ¿Cómo podemos saber el número de vueltas? Bueno, pues si nosotros decíamos que la circunferencia era lo que, digamos, era lo que avanzaba una rueda cada que daba una vuelta, pues si hacemos la división de 27 sobre 16, o bueno, sobre 15.71, de 37.5 sobre 20.11 y de 44.5 entre 25.13, pues nos va a dar que aproximadamente las llantas estuvieron dando alrededor de 2 vueltas en estos 3 segundos que nosotros tuvimos. Y bueno, con esto pues, lo que tenemos es, pues podemos decir que la rueda grande fue la rueda que ganó. Ahora, me queda a mí una pregunta y una reflexión para ustedes. ¿Esto significa que si yo tengo, mejor me cambio para acá para que me vean? Esto significa que si yo tengo una rueda infinitamente grande, voy a poder avanzar a la velocidad de la luz, o significa que entonces yo al rato puedo hacer una rueda así de grandota y se lo puedo poner a este cochecito para que avance todavía muchísimo más rápido y llegue muchísimo más lejos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que hay algún problema con el tamaño de la rueda en algún momento? No lo sé. No sé si ustedes han tratado de girar un disco que es muy, 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 muy grandote. Si luego lo han tratado de hacer, pues igual en algunos museos de ciencia, por ejemplo, viene ese experimento de que tratan de girar algún tipo de rueda muy grande. Y lo que ocurre es que entre más grande es la rueda, también más tiene que ser la fuerza que se requiere para poder hacer avanzar, pues en este caso, la rueda. Aquí tenemos unos motores eléctricos que tienen pues, una cierta potencia y no tienen ningún problema para poder mover esta rueda chiquita o esta rueda mediana o esta rueda grande de acá.
pero conforme yo vaya haciendo crecer el tamaño de la rueda, la energía que requieran, pues que requieren los motores y la fuerza que requieren los motores para poder hacer girar esas ruedas grandotas cada vez es mayor. Y va a llegar un punto para este cochecito en particular donde la fuerza que tienen los motores no va a permitir o no va a ser suficiente para que la rueda grandote avance. Ustedes podrían experimentar y cada vez ponerle una rueda más grande. Claro, ¿qué problemas se van a enfrentar? El primer problema que se van a enfrentar es que, si se fijan, voy a poner las ruedas grandes. A ver, vamos a traer una rueda grande aquí. Y otra rueda grande acá. Vamos a ponerlo. A ver, ¿qué problema ven si yo pongo ruedas más grandes en este cochecito en particular? Bueno, el primer problema que vamos a tener si ponemos pues ruedas más grandes es que van a chocar entre ellas. Eso no es ningún problema. Como este proyecto está hecho con cartón, pues lo único que voy a tener que hacer es que voy a tener que recortar un cartón un poquito más largo para que me alcance a poner ruedas un poquito más grandes. Digo, esa es la ventaja del cartón, que puedo agarrar una caja, cortarla y hacerlo un poquito más grande. Entonces, el primer problema que voy a tener es que se van a juntar las ruedas, pero se las puedo separar. Pero sí va a llegar un momento en el que si la rueda es muy grande, los motores van a tratar de girar y simplemente no van a poder girar. En este caso, como es un cochecito eléctrico, ya hablábamos justo de las propiedades al principio de los coches eléctricos, pues lo que va a pasar es que este está utilizando una batería y la energía que le va a proporcionar la batería a los motores no va a ser suficiente y probablemente lo que llegue a ocurrir es que en este caso Boki, el robot, se apague porque no le va a poder entregar toda la energía que requiere. Ahora, hay otros temas asociados, pero ya esos son un poquito más avanzados, pues hay cosas que tienen que ver con la parte de la fricción y hay un concepto por ahí que se llama torque o momento, que también es el que está relacionado con la fuerza que se requiere para que vaya girando la rueda. Entonces, sí, ustedes pueden utilizar en las carreras de cochecitos pues ruedas cada vez más grandes, pero tengan en consideración que eso tiene un límite pues por los motores y por la fuerza que requieren para mover esas ruedas. Y vamos a empezar un poquito a concluir. ¿De qué hemos platicado el día de hoy? Lo primero que hemos platicado es acerca de la parte de los coches eléctricos. ¿Por qué dijimos que era importante el que los coches eléctricos se utilizaran? Pues principalmente por el tema del tipo de energía que utilizan, que son energías limpias. Utilizan electricidad que pues es una forma de energía que en general no genera residuos y, bueno, residuos directos ni contaminación. Y digo esto porque al final del día todo depende de cómo produzcamos la energía eléctrica, que eso ya es otro tema que hoy no vamos a tocar, pero solo les dejo que directamente el cochecito, si es de energía eléctrica, pues no va a producir, digamos, contaminantes de manera directa, no los va a arrojar al aire y por lo tanto, pues va a ser muchísimo más limpio. Entonces, es algo que nos debe de importar porque somos cada vez más personas, cada vez hay más coches y si todos esos coches echan contaminantes al aire, pues después nos va a costar mucho trabajo respirar. Entonces, ese fue el primer punto que vimos. El segundo punto que vimos fue máquinas simples. Sobre las máquinas simples hablamos que había varias y lo que hacían era cambiar un tipo de fuerza a otro tipo de fuerza. Este en particular, ¿qué tipo de fuerza por qué tipo de fuerza estamos cambiando? Bueno, pues imagínense que el motor lo que hace es que está girando y al final del día el cochecito ya con la rueda está avanzando hacia adelante. Entonces, estamos transformando en este caso una fuerza que tiene que ver con el giro con un movimiento que tiene que ver con la parte lineal. Entonces, por eso en ese sentido, pues esta máquina simple que es la rueda, pues nos va a permitir transformar ese movimiento. Y de la rueda hablábamos que estaba compuesta por un eje, que es este cuadrito en este caso que está aquí, con un tornillo que no alcanzan a ver, y pues la propia rueda. Y esta rueda pues tiene la función de girar, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Dijimos que una pizza no era una rueda, un Fitbit no era una rueda, una taparrosca no era una rueda, pero que las ruedas sí tenían muchos usos, como por ejemplo la parte de los engranes y de las poleas. Entonces, ahí hablamos sobre la parte de conceptos de máquinas simples y en particular de la parte de la rueda. Y el último concepto del que estuvimos hablando, pues fue de las propiedades de la rueda, o en este caso del círculo, que sería como la simplificación de la rueda. Y si recuerdan bien, eso lo hemos estado repitiendo en los últimos minutos, las propiedades que vimos era una, radio. ¿Recuerdan que era el radio? Era la distancia de la parte del centro a uno de los lados. Ese de ahí va a ser el radio. Dos, tenemos el diámetro. ¿Y qué va a ser el diámetro? Pues la distancia de un lado de la rueda a otro lado de la rueda. Esta distancia que tenemos aquí, este de aquí va a ser la parte del diámetro. Tres, hablamos de la circunferencia y dijimos que la circunferencia iba a ser la distancia o la medida de todo lo que está aquí alrededor del círculo,
de la rueda. Esa medida que tenemos ahí iba a ser la circunferencia. Digamos que también se le conoce como perímetros. Esto también es el perímetro, pero en el caso de círculos hablamos de una circunferencia. Y luego hablamos de un par de relaciones matemáticas. Una relación dijimos que era la relación que existe entre el radio con el diámetro y dijimos que el diámetro de aquí a acá iba a ser 2 veces el radio, que es esta distancia que tenemos acá. Y la otra proporción que queríamos sacar era la relación que existía entre la circunferencia, todo alrededor, con la parte del diámetro, todo esto que tenemos acá. Y lo que quedamos es que la relación era un número que se llama pi, que es un número irracional, es decir, sus dígitos decimales no se repiten o no se repiten en secuencia y son infinitos. Y en ese sentido dijimos que el valor de pi pues es aproximadamente 3.1416 y que si nosotros conocemos el diámetro y lo multiplicamos por pi, pues podemos conocer la parte de la circunferencia. Entonces hablamos de esos 3 conceptos, hablamos finalmente de que la rueda grande es la que nos va a permitir que el cochecito llegue muchísimo más lejos. Y bueno, antes de despedirme, y ya casi para despedida, pues les dejo por acá nuestras redes sociales. Aquí lo vamos a poner por acá. Entonces, pues este cochecito en particular, este proyecto se llama Carbots. Nosotros, como bien lo comentaron al principio, pues nos dedicamos justamente a crear pues tecnología educativa porque nos interesa que todos estos temas que nos parecen súper padres y súper apasionantes, pues lleguen a ustedes porque se viene un futuro que nosotros lo vemos lleno de robots y lleno de tecnología y eso nos apasiona y nos emociona muchísimo y creemos que va a estar muy padre, pero justamente tenemos que aprender pues cada vez más sobre temas de programación y de robótica. Entonces nosotros nos dedicamos justamente pues, a crear este tipo de tecnología. Y pues pueden visitar la página de www.carbots.xyz. Ahí pueden, pues si les interesa adquirir un tipo de kit como el que estuve manejando ahí lo pueden adquirir ustedes. También nos pueden seguir en redes sociales. Eso siempre nos encanta que nos mencionen. Si arman algún proyecto, pues sí, que nos mencionen por ahí o que nos hagan preguntas. O nos pueden escribir un correo si tienen alguna duda o, por ejemplo, si les gustaría que en su escuela trabajaran con este tipo de kits. Pues la verdad es que para nosotros encantados de platicar con ustedes. Y bueno, pues creo que esa es la información que yo tengo para darles y les agradezco mucho su tiempo. Creo que vamos a regresar ahorita a estudio. Muchísimas gracias. Enrique, la verdad muy interesante la forma en la que nos llevaste desde materiales tan simples, tan cotidianos y tan sencillos a la elaboración de un producto de este tipo. Uno pensaría que plantear un esquema de robótica tendría que ver con comprar materiales muy sofisticados, pero lo cierto es que no. Tenemos grandes posibilidades con este tipo de temáticas y sobre todo grandes posibilidades al alcance de todos. Te agradezco mucho en nombre de la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco tu participación en Recrea Talent. Un gusto y nuevamente muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Secretaría, muchas gracias a Recrea y pues sí, efectivamente creo que hay mucho trabajo que creo que estamos haciendo bien, pero hay que seguirlo haciendo en términos de la educación, que sea accesible a todos y pues adelante aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues por permitir compartir esto que tenemos. Gracias y hasta luego todos.